Hola a todos los que están apasionados por la calidad de software o están iniciando en el mundo de calidad de software, ¿no? En esta oportunidad voy a tener dos entrevistas en donde vamos a estar simulando una prueba técnica, o sea, una entrevista técnica con dos personas que van a iniciar recién en el mundo del testing. Así que espero que me acompañen para poder conocer un poco de ellos. También voy a tratar de darles un feedback de dónde mejorar, dónde corregir y también invitarlos, ¿no? Si ustedes quieren pasar una prueba técnica y ayudarles a conocer en qué cosas podrían mejorar, pueden escribir por el canal y pueden mencionar que también necesitan y agendamos un espacio para que puedan tener estas pruebas técnicas, ¿no? Bueno, los invito a ver qué tal nos va en esta conversación con estas dos personas. Para informarles también de que ellos son dos personas que están llevando el programa de El Arte de Hacer Testing, que es un programa que dictamos en Novus Technology, ¿no? Donde nos encargamos de la formación de testers, nos encargamos desde su preparación en el inicio, conocer un poco de lo que es el diseño, el análisis de pruebas, de casos de uso de forma tradicional, como también utilizando el lenguaje Yerkin, ¿no? En diferentes aspectos de situaciones en las que un requerimiento o una historia de usuario puede presentarse. También estamos trabajando temas de pruebas a nivel de servicios utilizando Postman, automatización de pruebas con Java en Selenium de forma básica, utilizando un patrón de diseño Picture Model. Entonces, tú inicias el programa y es muy completo, muy completo. Son 12 sesiones en las cuales te vas a nutrir, en las cuales te vas a desempeñar. Entonces, si estás interesado también, ahí les voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan conocer un poco más del programa del arte de hacer testing e iniciar tu camino o reforzar tus conocimientos de testing en este programa, ¿no? Sin más, los dejo con estas dos entrevistas que vamos a ver. Un abrazo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a esta entrevista que vamos a tener. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? Qué bueno. Sí, me avisaron ahí en recursos que tenía una conversación contigo. Pero bueno, vamos a conocerte primero un poco. Quisiera que me cuentes un poco de tu experiencia, cómo iniciaste o cómo vas dentro del mundo de testing y de QA. Entonces, me gustaría conocer un poco la experiencia que tienes, ¿no? Si no es mucha, igual, qué cursos has llevado, cómo te has preparado, ¿no? De manera general, actualmente estoy mejorando mis habilidades y en busca de nuevos conocimientos que pueda aprender Ujú, y nuevas oportunidades laborales. Antes de eso, yo trabajé con Upatec en el departamento de QA, realizando tareas correspondientes al departamento de QA, ujú. como lo era en el reporte de bugs, creación de casos de prueba, trazabilidad, entre otras responsabilidades. Y de nuevo, actualmente estoy en busca de oportunidades laborales donde pueda poner en práctica mis conocimientos y ayudar a una compañía. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, si bien este es un cargo para una persona junior, es bueno que estés iniciando en el mundo de QA. Una de las cosas que me gustaría mencionar, ya que hablaste un poco de reporte de bugs, hablaste de diseño de casos de prueba y todo, imagino que también tienes participación dentro del análisis para poder crear los casos de prueba, ¿verdad? ¿Cómo participas tú en el análisis para crear un caso de prueba? ¿O cuál es tu participación dentro de la etapa de análisis? Hasta el momento no he tenido participación en esa etapa, solamente en lo que sería el Definition of Done y el Planning. Y el Ujú. planning. No he Ok. participado en esa. Ujú. ¿Y cómo has participado en el Definition of Done y en el Planning, José? En el Definition of Done estamos todo el departamento de desarrollo, el de control de calidad y incluye Product Owner también, y definimos lo que es para la compañía, lo que es un producto terminado. Sería. Ujú. Ok. También estaba el CEO en esas reuniones. Ujú. Ok, Y de teníamos acuerdo. que decir de parte del departamento de QA, que era lo que nosotros definíamos como terminado, en lo que correspondía a calidad. Ok, de acuerdo.
En el diseño de casos de prueba, ¿cómo haces tú para diseñar un caso de prueba, José? No, para diseñar un caso de prueba necesito, o sea, primero conocer qué voy a probar, ah, el flujo y entre otras cosas. En general, toda la información que pueda necesitar previamente, de manera general, pero Ujú, es un poco más largo, pero de manera general es todo lo que necesite saber sobre lo que voy a probar. ujú. Ok, ok, está bien. Al hablar de definition of done, tú entiendo que conoces algo de lo que son metodologías ágiles. ¿Entiendes un poco el tema de metodologías ágiles? Sí, ¿Sí? sí, ¿Qué marcos de trabajo conoces? ¿Sí? ¿Estás ahí o te perdí? Mi internet era el que estaba estable. Te preguntaba, estoy, sí, mi internet era el que estaba un poco mal. Te estaba preguntando qué marcos de trabajo conoces, José. ah, de momento la manejo, la metodología Scrum, pero conozco también lo que sería Kanban. Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces, al trabajar en Scrum, tú participas ahí justo en lo que te pregunté al principio, participas en una etapa de análisis porque estás dentro del planning, ¿no? De las historias, ¿no? ¿Cómo sientes que es tu participación o relación con los desarrolladores dentro de un marco de trabajo Scrum? ¿Cómo participas o te relacionas tú con un desarrollador dentro de tu equipo Scrum? En lo que corresponde al planning, entre los desarrolladores y los QAs, ah, decidimos cuántas historias de usuario podemos realizar para este sprint. Sí, sí, puede ser que el desarrollador crea que podemos con más historias de usuario, pero el control de calidad decimos que son demasiadas o muy pocas historias de usuario. Entonces, entre los dos definimos cuánto tiempo nos tardaremos, el tiempo ideal, la cantidad de historias de usuario que sabemos que podemos realizar correctamente Ok, para ese sprint. ok. ¿Tienes experiencia en puntuación de historias? ¿Has participado en la puntuación de historias? Entonces, no, es un nuevo concepto. Ok, ok, está bien. Hablaste también de reporte de defectos. ¿Cómo haces tú para reportar un defecto, José? La manera de describir el defecto, yo me guío por ISTQB, lo que él define como los 10 pasos para reportar correctamente un defecto, son 10. Pero para reportar como tal el defecto de hacerle saber al equipo que ya reporté unos determinados defectos, yo me adaptaría a la forma en la que la empresa lo hace y no la manera en la que yo hago, sino yo adaptarme a cómo ustedes hacen saber a los desarrolladores que hay un determinado defecto. Ok, está bien. Hablaste mucho de ISTQB, de los conceptos y todo, y bueno, hablaste también de adaptación. Ahorita, uno de los principios que nos habla el ISTQB es que nosotros nos adaptamos. ¿Tienes conocimiento un poco acerca de estos 7 principios de prueba? Ah, mm, mm, yo los conozco, pero no los puedo recordar exactamente, ya que son un poco... Me acuerdo de unos cuantos nada más, que era la paradoja del pesticida, si no Ujú. me equivoco, pesticida, y que no se pueden realizar pruebas exhaustivas, ya que es imposible en un proyecto, y siempre van a haber pequeños errores. Ok. Entonces, hablemos de la paradoja del pesticida. ¿Qué entiendes tú por la paradoja del pesticida? ¿Y cómo crees que se aplicaría eso dentro de tu labor como QA? Ah, recuerdo nada más el nombre, más no recuerdo exactamente lo que decía o trataba la paradoja del pesticida. La que sí recuerdo claramente es la que mencioné anteriormente, Ujú. sobre que no pueden haber pruebas exhaustivas. Ok. Ok, bueno, para darte un poco de feedback ahí, la paradoja del pesticida tiene que ver en que
no todas las pruebas funcionan para todos los tipos de requerimientos. Por ejemplo, tenemos pruebas funcionales y no funcionales, ¿no? Y para las pruebas no funcionales, las pruebas, el tipo de pruebas funcionales que hacemos y armamos, los casos no van a servir de la misma manera para otro. Así como para poder matar un insecto, no puedes utilizar el mismo insecticida que para otro. Entonces, es bueno variar de pruebas, es bueno de combinar, de trabajar esta parte, ¿no? Entonces, se busca mucho la variabilidad de técnicas, de formas de probar en cada uno de los niveles de prueba. Eso tiene que ver mucho con la paradoja del pesticida, ¿no? Bueno, hablemos un poco, a ver, ¿tienes conceptos o conoces algo de Postman o de automatización? Sí, con conocimiento de Postman. Sí, Yo considero el intermedio. sí, a ver, veamos qué tanto conoces de Postman. ¿Cómo, qué, Existen algunos tipos de requests que enviamos. Existen, de hecho, cuatro muy comunes que utilizamos para poder mandar, que son el get, el post, el update y, bueno, el update que está reemplazado con el PUC y el delete, ¿no? ¿Tienes un poco claro de qué se trata cada uno de estos métodos que se utilizan? ¿Qué es el get, qué es el post? Sí, son métodos para interactuar con la base de datos y el servidor. Ujú. ¿Para qué serviría un método get? Get para obtener información del servidor. Buenísimo, está bien. Y un método post, ¿para qué te serviría? Sería para enviar información. Ujú, genial. Y el método PUC. Put es, como lo dije anteriormente, es una versión de update que ya es, fue reemplazado por el update. Ujú, ok, Es actualizar. ok, sirve para actualizar. ¿Y conoces o has escuchado mucho el método patch? Ese es nuevo. No. Ya, He escuchado, pero sí, este también no lo sirve manejo. para poder actualizar. Al igual que el PUC, también sirve para actualizar, ¿no? Bueno, no te pregunto por el delete porque su nombre solito ya dice para qué sirve, ¿no? Este, eh, Consulta, ¿tienes conocimientos o entiendes un poco de lenguaje Jerkin o para qué sirve? Es lenguaje BDD basado en el comportamiento. Sí, es un lenguaje que se hizo, se inventó, Ujú, para que tanto los desarrolladores como los QAs y el Product Owner, es un lenguaje que se hizo para que estos tres pudieran entenderlo, para que los tres pudiéramos entenderlo, un lenguaje técnico que mm, todos pudieran entender para ok. crear las pistas de prueba. Es correcto, el lenguaje Jerkin es como un lenguaje común, ¿no? Para que las personas de negocio, de nivel técnico y de calidad puedan tener una conversación fluida entre ambos. Es correcto lo que mencionas. También, aparte de esto, hablando de Jerkin, ¿sabes cómo se escribe un escenario en Sí, lenguaje Jerkin? sí, pero hasta el given, when y then, si no me equivoco. ¿Para qué sirve el given? Si tuvieses que compararlo con un caso de prueba. Given es el cuando, Ujú, cuando real given es, no. Given es ajá, dado que es la precondición, dado que estoy registrado, por ejemplo, cuando realizo una función, es el when. ujú, Hay un en también, que es en inglés. Estos ujú. son como otras, vamos a decir, otros pasos, los siguientes pasos, y then ese ya el resultado final, que es el resultado esperado. Ujú. Así es. ¿Te sientes en la capacidad de armar un escenario ahorita si te doy una situación? Es un escenario, no un caso de prueba, sí, probablemente. Ah, un Claro, escenario, no, en Jerkin un caso de prueba, la similitud es un escenario. No es que son lo mismo, pero hay una similitud en ello, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy el ejemplo de un login, de un login, tú tienes que loguearte en un portal, ¿no? O sea, tienes que ingresar tus datos, luego darle clic al portal
y llevarte a la pantalla principal. ¿Cómo escribirías esto en Jerkin? Este escenario que te estoy dando. Ah, dado que me encuentro en Ujú, la pantalla de usuario, ujú, cuando introduzco mis datos, que es el when, ujú, y cuando introduzco mis datos correctamente y selecciono aceptar, ujú, then mi registro es exitoso, que es el resultado final. ujú. Ok. La página me deriva a la pantalla principal del sistema, ¿verdad? Está bien, es correcto, es así. Eso es como puedes escribir un escenario, ¿no? A veces tenemos el concepto, pero la idea es saber cómo plasmarlo ante una situación que te den, ¿no? Te digo esto porque aquí en el trabajo a veces te vamos a dar los requerimientos, ejemplos y todo, y en base a eso tú vas a tener que ir armando escenarios, en algunos casos utilizando Jerkin, en otros creando casos de prueba normales. Eh, ¿Cómo te sientes tú con los conceptos del ISTQB? Hablaste hace un momento que te basas mucho en el ISTQB. ¿Cómo te sientes a nivel de conceptos aquí? Como, un poco como, sí. ¿Sientes Como, que podrías responder algunas preguntas si te hago preguntas de conceptos de ISTQB? por supuesto, por supuesto. No hay ningún problema. Estoy Ok, preparado. listo. Entonces, hablemos un poquito eh, a ver, de los niveles de prueba. ¿Cuáles son los niveles de prueba y de qué forma probarías tú en cada uno de estos niveles? Los niveles de prueba están pruebas unitarias, pruebas unitarias de integración, de sistema y aceptación. Estos cuatro niveles. Ok. Las pruebas unitarias se prueban probando Ujú, los métodos individuales. Las de integración es la comunicación entre los módulos. Habría que probar la comunicación entre esos módulos. De sistema es cuando ya está desplegado correctamente llame- en un servidor, ¿no? Llame servidor QA o producción. Y ujú. aceptación es ya la prueba del cliente, ya, la aceptación del cliente, que se hace el product owner junto con el cliente. Ok, ok. ¿Y tú te encargas también de hacer las pruebas unitarias? ¿O quién se encarga de eso? Puedo hacerlo, pero mayormente lo hace un desarrollador o un QA especializado en pruebas unitarias. Ok, correcto. Este, ¿Las pruebas de integración sí las haces o también las hace un desarrollador? No, esa sí estoy encargado yo. Ujú, ok. ¿Y en las pruebas de aceptación, tú te encargas de hacer estas pruebas? La CESA como tal se encarga el Product Owner con el cliente, pero yo me encargo de hacer los casos de prueba y el reporte de voz en base a los criterios de aceptación de las historias de usuario que yo tengo que testear. Ok, ok, está bien. Y si hablamos de tipos de prueba, ¿qué tipos de pruebas conoces? Los tipos de pruebas que el ISTQB menciona son funcionales y no funcionales. Ujú. ¿Y tú crees que estas pruebas funcionales y no funcionales pueden tener una combinación con las pruebas, con los niveles de prueba o no? Sí, porque funcionales se refiere a cómo funciona el sistema. Ujú. Si el sistema está funcionando correctamente, entonces sí, tiene relación. ¿Cómo podrías hacer una prueba no funcional este, dentro de la etapa de las pruebas unitarias? ¿Cómo crees que se podrían hacer una prueba no funcional en un nivel de pruebas unitarias? Una prueba no funcional. Ujú. En una prueba no funcional, en pruebas unitarias, Bueno, antes de que me respondas, primero explícame qué son las pruebas no funcionales y a qué se refiere. se refiere a si el software está funcionando como queremos que lo haga. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que este software aguante una cantidad determinada de personas? ¿O cómo podemos hacer para que este software tenga
tenga un nivel de seguridad alto, por ejemplo, también. Analizar el cómo de un software. Ujú. Ok. Ahora que me has explicado las pruebas no funcionales, ¿cómo lo aplicarías en un nivel de pruebas unitarias? Pruebas unitarias. Se podrían hacer pruebas con herramientas de análisis estático como lo es SonarQube. Hay otras herramientas que estas te dan el análisis de los métodos que no estás usando y también como sería los métodos que no estás usando, la limpieza de código y el nivel de seguridad que tiene el software. Ujú. Y también se podrían hacer pruebas de performance, que serían cuántas personas puede soportar ese método antes de fallar. Ok, está bien. Hablaste de pruebas de performance. ¿Conoces algo de pruebas de performance? Conozco a JMeter y para qué sirve, pero sí, conozco los conceptos, más no manejo JMeter. Ok. Ah, si hablas de conceptos, entonces entiendes un poco la diferencia entre carga y estrés, ¿verdad? ¿O Sí, no? sí, por supuesto. ¿Cuál crees tú que sería la diferencia o a qué se refiere cuando hacen unas pruebas de carga y a qué se refiere cuando hacen unas pruebas de estrés? Estrés es si el software aguanta a una cantidad de personas por un tiempo prolongado o un Ujú. tiempo determinado a lo largo del día. Y carga se refiere a cuántas peticiones pues, aguanta antes de fallar. No a lo largo del día, sino en una sola petición. No sé si se entiende, de una sola vez. Sí, sí, está bien, está bien. Ah, bueno, por mi parte está bastante claro alguna de las preguntas que te he hecho. Ah, no sé si tú tienes alguna pregunta para mí, algo que quieras conocer. Como por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso si llego a quedar? Claro. Bueno, lo primero es, tenemos ahorita, te soy sincero, vamos a tener algunas entrevistas más. De ahí tengo que sacar un reporte de cómo ha ido con cada uno de ellos. La siguiente, pues sería ya una conversación con las personas de recursos humanos, donde ellas hablarán un poco contigo de algunos temas puntuales, si es que se te puede hacer una propuesta y llegar a un acuerdo para que puedas contar con nosotros, ¿no? Que puedas formar parte del equipo. Aquí el equipo, bueno, es un equipo que está creciendo, somos recién como 4 QAs que estamos empezando, ¿no? Entonces, si necesitamos gente, bueno, tanto gente a nivel senior como juniors que estamos buscando ahorita para poder empezar. Así que es una buena oportunidad para cualquiera que forme parte de nosotros en este equipo de poder empezar y de poder iniciar a su camino dentro de las pruebas, ¿no? Y bueno, yo espero de que podamos volver a conversar nuevamente, José, y poder ver cómo van y tal vez contar contigo aquí en esta parte dentro de Novus, ¿no? Eh, no sé, si tienes alguna otra pregunta más en cuanto a las labores que tendrías, cómo estarías trabajando o... No, creo que ya eso sería todo de momento. Si tengo alguna Listo, otra pregunta, te la haría saber por correo. listo, O, José. Entonces, como feedback que te podría dar es, repasa un poco conceptos este, de agilidad, ¿no? Del tema de agilidad, de la planificación, un poco, ya que hablaste también de temas de ISTQB hace un momento, te diría que puedas también ver un poco el proceso. Hay un capítulo específico que es el ciclo de vida, o sea, las pruebas durante todo el ciclo de vida de software, ¿no? O sea, cómo voy probando durante todo el ciclo de vida, ¿no? Para entender justo cómo sería nuestra participación en análisis, cómo participo en el análisis y cómo eso me ayuda para poder llegar a crear casos de prueba y armarlos, ¿no? Eso te va a ayudar mucho uno, a lo que buscamos nosotros, dos, a que puedas también tener un poco más confianza en esta etapa. De hecho, a un QA Junior nunca los ponemos a entrar al análisis desde el inicio, así que eso lo vas a ir ganando con la experiencia, pero sí es bueno que tengas claro estos puntos, ¿no?
como te digo, espero contar contigo y que podamos conversar nuevamente para poder reforzar algunas cosas y aprender juntos también, ¿no? Entonces, no hay nada más que decirte y esto sería todo por el momento, José. Muchas gracias. Igualmente, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, ahí por recursos me agendaron este espacio contigo para poder conversar un poco acerca del cargo de QA Junior que tenemos dentro de Novus. Y, y bueno, para poder dar inicio a esta conversación, no sé, me gustaría conocer un poco de ti, la experiencia, la preparación que has tenido en el área de testing, de calidad, ¿no? ¿Cómo has llevado? Si has tenido alguna experiencia laboral, cómo la has manejado, no sé, me gustaría escucharte algunos minutos para saber cómo llegaste aquí al mundo de testing, ¿no? ¿Qué te animó a poder estar acá? Bien, perfecto. Antes que nada me presento. Mi nombre es Víctor, tengo 27 años. Eh, 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 Principalmente comencé estudiando administración de empresas Ujú, y hubo un momento en el cual quería cambiar la rama de estudio y empecé en el ámbito de la programación. Comenzando primero buscando lenguajes como Python y no lograba sentarme del todo y buscaba algo dentro del mundo de IT en el cual podía desempeñarme. Y encontré el testing. ujú, Comencé realizando cursos. El primero fue un área más que nada teórico y actualmente me encuentro desempeñándome en otro curso en el cual ya estamos trabajando con automatización también. Realizamos casos de prueba, planes de prueba. ujú. Ok, está bien. Listo, entonces, bueno, ahorita, como tal, tu experiencia entonces recién está iniciando, ¿verdad? Sí, Ah, estamos en proyectos aún. ok, me comentaste que has estado llevando algunos cursos. Imagino que dentro de esos cursos estás empapado de algunos conceptos de testing, ¿verdad? Claramente, sí. Sí. ¿Cómo te sientes para hacerte algunas preguntas en base a conceptos? ¿Te sientes listo para que pueda preguntar? Sí. Listo. Entonces, hablemos un poquito de algunos conceptos básicos de testing, para saber cómo los manejas, cómo los entiendes también, ¿no? Comencemos primero por el de niveles de pruebas. ¿Qué entiendes tú por los niveles de prueba? ¿O qué son para ti los niveles de prueba? Los niveles de prueba Ujú, son los tipos, digamos, de que vamos a trabajar de las pruebas. Digamos, hay cuatro tipos. ujú, Tenemos las pruebas unitarias, que sería por módulo, las ujú, pruebas de integración, que, digamos, juntaríamos módulos y veríamos cómo trabajan, las pruebas de sistema y por último las pruebas de aceptación. buenísimo. ¿Y cómo crees tú que sería la participación de un tester o de un QA dentro de estos niveles de prueba? Y No la me- participación del tester, diría que con cuál tipo de nivel trabajaríamos en el proyecto. Ujú. ¿Tú crees que un tester tiene participación dentro de un nivel de prueba unitario? En ese caso sería más visto por los programadores. Ok, ok. Un poco tal vez el tester lo que podría ayudar ahí sería a facilitarle un poco la forma como probar, más que hacer las pruebas, ¿verdad? Genial. En unas pruebas de aceptación, ¿cómo sería la participación del tester ahí? Sería viendo el lado del usuario final, trabajando desde ese lado. Ok, buenísimo. Entonces, por ese lado vamos bien con los niveles de prueba. ¿Conoces conceptos de ISTQB? ¿Sí? ¿Sí? En Sí. ISTQB, en el ISTQB hay una parte que nos habla de los principios de las pruebas. ¿Tienes algún conocimiento de estos principios y cuántos son? Sí, quiere que le diga algunos. Son 7 principios. Ujú, sí, tal vez. Por ejemplo, las pruebas tempranas eh, ahorran tiempo y dinero. Ujú, ok. Eh, Después tenemos la prueba del pesticida, Ujú, en la cual significaría que si probamos por mucho tiempo algo, por ejemplo, en el caso de un jardín,
en el cual lo estemos con el mismo, sería insecticida, trabajando para los insectos, llegará un momento en el que no sea eficaz y ya no servirá. Ujú. Ok, sí, esa es la paradoja del pesticida, que nos indica que si probamos por mucho tiempo con un mismo tipo de prueba para todas las cosas, no vamos a encontrar defectos nuevos, ¿no? Para distintas áreas. En las pruebas tempranas, mencionaste las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. ¿De qué forma crees tú que las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero? La manera de que al encontrar un defecto tempranamente, valga la redundancia, Ujú. será mucho más fácil poder repararlo que una vez que se esté lanzado en desarrollo, que costará mucho más. Ok. ¿Y cómo crees tú que debe ser una participación temprana dentro de un QA dentro de un proyecto? ¿Cómo podría ser una participación temprana? Y la participación temprana sería que a medida que se vayan largando los bloques ya terminados, yo haciendo las pruebas necesarias para que funcione según el requerimiento. Genial, genial. Está bien. Ahora, otra pregunta, Víctor, es, ¿tú entiendes bien los conceptos de prioridad y severidad? ¿Entiendes a qué se refiere? ¿Sí? ¿Qué es la prioridad y Eh, la severidad? la prioridad sería con el orden en que veríamos los defectos y la severidad sería el impacto que tiene este defecto. La severidad tendrá que ser ya, Ujú. sería instantáneo, que tenemos que repararlo, y la prioridad sería el orden que tenga cada defecto para ir reparándolo según el impacto que tiene. Ok, ok. Hablaste de defectos justo ahorita, hablando de prioridad y severidad. ¿Cómo crees tú que se debería reportar un defecto? ¿Qué cosas debería incluir un informe de defectos, por ejemplo? El informe de defecto, bueno, el número de caso, el título, Ujú, la descripción ujú, y tomarle un screenshot o un video con los pasos para encontrarlo, para reproducirlo, perdón. ujú. ¿También debería incluirse esta prioridad y esta severidad que mencionaste o no? ¿Sí? ¿Sí? Mm, Sí. Genial. Entonces, eso es importante. Luego, ¿cómo haces tú para reportar un defecto? O sea, ya hiciste tu informe y todo. ¿Cómo le avisas a las personas que has reportado un defecto? ¿Qué herramientas conoces para reportarlo? Utilizamos Jira, Ujú. Utiliza que Jira. se utiliza en un modelo de ágil, Ujú, trabajando con Scrum, en nuestro caso, ujú. y Entonces, una vez ahí reportamos la incidencia ujú, ok, y esperamos, digamos, que sea resuelta para verificarlo otra vez. ok. Entonces, tú reportas la incidencia y esa incidencia se le informas al desarrollador o él simplemente lo ve en el Jira o tú buscas cómo informarlo. Esa incidencia la vemos todo el equipo Ajá. y el que le toca solucionarla. Una vez resuelta, yo vuelvo a verificar que esté todo ok para que sea Ujú. otra vez incorporada. Ok. Si cuando te la entregaron no se resolvió, ¿qué haces tú? ¿Lo devuelves otra vez al ticket o qué haces con esa incidencia? Reportaría al líder del proyecto en ese caso, si ya fue en el pasado reportado. Ok, genial. Este, hablaste de metodologías ágiles, Víctor. ¿Qué conoces de las metodologías ágiles? ¿Qué entiendes por ello? ¿Por qué crees que se utiliza ahora mucho en los proyectos de desarrollo? Se utiliza para poder hacer en conjunto, trabajar en conjunto principalmente y poder ir entregando bloques del negocio para que el usuario final pueda probarlo y ver cómo va avanzando el proyecto. Ujú, ok. Y dentro de las metodologías ágiles se conocen algunos marcos de trabajo. ¿Conoces algunos marcos de trabajo de agilidad? ¿Sí? Por ejemplo, sería Jira. Ya Jira es una herramienta para trabajarlo, pero marcos de trabajo como Scrum, Kanban, ¿has escuchado? Ah, perdón, me equivoqué. Sí. Claro, Ajá, sería Kanban, Scrum. ok.
Kanban, Scrum. ¿Qué conoces de Kanban? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes forman parte del equipo de desarrollo en Scrum? Del equipo de desarrollo formaría parte el desarrollador, Ujú. el tester, el product owner y el líder de proyecto. Ok, ese es dentro de todo el equipo de Scrum, ¿verdad? En el equipo de Scrum existen tres roles específicos. Uno es el de Product Owner, que mencionaste. El otro es el del Scrum Master. Y el tercero es el del equipo de desarrollo. En el equipo de desarrollo pueden estar especialistas de negocio, puede estar el desarrollador y puede estar el El test, QA, el tester. sí. Entonces, un tester forma parte del equipo de desarrollo, ¿verdad? Y los otros dos roles que están mencionados. ¿Quién se encarga de ordenar las historias de usuario en el Product Backlog? ¿Lo hace el QA, lo hace el equipo de desarrollo o quién lo hace? Lo hace el product owner. El Product Owner. Genial. Ahora, dentro de estos marcos ágiles hay un concepto que se llama el concepto de los tres amigos. ¿Entiendes tú a qué se refiere este concepto de los tres amigos, Víctor? Sí, pero realmente en este momento Ujú. no recuerdo bien. Listo. Bueno, para explicarte rápido a modo de feedback en esta conversación, el concepto de los tres amigos es la reunión del product owner o de la persona encargada del negocio, del desarrollador El desarrollador y el y, tester. y el tester. ¿Con qué fin crees que Sí. se reúnen estas tres personas? ¿Para qué son? Para poder tener un entendimiento mayor de las historias, ¿verdad? Sí, Ah, ya que todo depende de un buen requerimiento para que sea entendible y podamos trabajar. ujú, ok. Aquí también en esta reunión se trata de buscar que se escriban o que se tengan claros los criterios de aceptación. ¿Entiendes tú qué son los criterios de aceptación o a qué se refieren? Sí, ¿Sí? ¿Qué me explicarías tú por el criterio de aceptación? los criterios de aceptación serían la manera en que trabajaríamos con el caso de prueba. Ujú, Como los pasos, podemos escribirlos. Sería cómo la funcionalidad trabajaría, digamos. ujú. Ok. Por ejemplo, escribirlo en lenguaje normal, como también en Jerkin. Ujú. Hablaste de Yerkin. ¿Qué entiendes o qué es el lenguaje Yerkin? Ahora que El mencionaste. lenguaje de Jerkin no es un lenguaje de programación, pero se utiliza ya que sería entendible para todo el equipo de trabajo. Ujú. ¿Y conoces tú algo del lenguaje Yerkin? ¿Sabes cómo escribir el lenguaje Yerkin? Sí, Sí. sería la forma en que se escribe sería cómo, cuándo, no. Entonces, Ujú. disculpe, ahora estoy un poco nervioso, Cuida, se me son, son, confundió. son tres palabras. Es el dado, cuándo y Entonces, entonces, ¿verdad? Como- sí, si yo te pongo una situación, o sea, te pongo una situación ahorita y te digo que me escribas un escenario o cómo entiendes tú ese escenario, ¿cómo lo redactarías? Por ejemplo, por estoy, ejemplo, estoy en una tienda para un carrito de compras, ¿verdad? Y quiero agregar productos para mi carrito y poder pagarlo y y poder pagar con una tarjeta para poder recibir mi producto. ¿Cómo crees tú que podrías escribir ese escenario utilizando Yerkin, por ejemplo? sería cuando el usuario está logado, bueno, en la página X Ujú, y agrega un producto al carrito, ujú, cuando quiere pagar con tarjeta, ujú, sería cuando quiere realizar la compra, ujú. entonces despliegue una opción de pagar con tarjeta de crédito. Ok, buenísimo. Es un ejemplo con pago con tarjeta. Está bien. Entonces, más o menos es, dado que quiero comprar un producto, cuando agrego un producto a mi carrito y selecciono la opción de pago, entonces puedo escoger pagar con tarjeta o con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, ¿verdad? Más o menos es como lo que mencionaba. Ah, ok.
Ahora, ¿conoces de pruebas de servicio, Víctor? ¿Cómo te sientes con las pruebas de servicio? De los microservicios, Ajá, ¿conoces cómo se hacen las pruebas de microservicios? serían las pruebas de APIs. Ujú, así es. ¿Cómo probarías tú un API? Un API utilizamos la herramienta Postman. Postman. Ok. ¿Y qué conoces de Postman? ¿Cómo utilizas Postman para tus pruebas? Actualmente tengo un nivel básico. Trabajamos con las funciones que serían post, Ujú, eh, delete ujú. o patch. Patch. Y Bueno, sí, eso Get, sí. Get también conoces el método Get, Ah, bien. ¿sí? Sí, get se utiliza para solicitar información, Ujú, post para crear información, ujú, delete para borrar información y ujú. put para actualizar información. Buenísimo, eso está bien. Está bien. ¿Conoces un poco las variables de entorno y cómo se utilizan? ¿Para qué sirven las variables de entorno en Postman? Sí, las variables de entorno serían utilizadas, por ejemplo, si utilizaríamos una página en el cual estarías utilizando el mismo URI, Ujú. crearíamos una variable para ya directamente solo ir cambiando el endpoint. Buenísimo. O sea, para tener que reutilizar. Este, Claro, para mayor agilidad. buenísimo. Buenísimo. Hablaste también de que estás aprendiendo algo de automatización. ¿Te sientes cómodo para poder hablar de temas de automatización o crees que todavía podríamos esperar eso? Eh, Podemos esperar eso, pero podemos probarlo. A ver, quizá, no Genial, sé. genial. A ver, en automatización me imagino que utilizan Selenium o qué herramienta están utilizando. Estamos con Postman hasta el momento. Postman para automatización, ya. Eso es para automatización. Para Ah, de automatización, Apple. automatización web, ¿conoces Selenium o no conoces Selenium? Sí, Sí. pero sí, estoy en un nivel todavía que quizás sea para la próxima. Listo, Sí. no te preocupes. Ah, ¿Cuál crees tú que debe ser la participación de un QA dentro de un equipo de desarrollo? ¿Cómo puede participar un QA dentro de un equipo de desarrollo? ¿Y cuándo puede iniciar su participación? Nosotros, según basado en el ciclo de pruebas, ¿Mm? nosotros entraríamos después de la parte de, o sea, empieza con análisis, diseño, implementación y ahora entran las pruebas. Y después viene el mantenimiento. Entonces tú participarías en esta parte de análisis, de, Sí, de diseño. Ok, está bien. ¿Entiendes un poco qué es la trazabilidad de las pruebas? sí. ¿Me podrías explicar un poco qué es la trazabilidad de las pruebas? La matriz de trazabilidad se utilizaría, digamos, como para, sería como para poder agrupar Ujú. todas las que entren dentro de un mismo caso, por ejemplo, de pruebas. Ok, está bien. Entonces te ayuda a tener un alcance de todas las pruebas que vas a realizar, ¿verdad? Los tipos de técnicas que utilizamos. Ok. Hablando de eso, hablando de técnicas, de tipos que hablamos, ¿conoces alguna técnica de prueba en específico? Sí, tenemos la técnica de partición de equivalencias, Ujú. eh, la transición de estados Ujú. y la tabla de decisiones. Ok. ¿Cómo utilizarías una técnica de partición de equivalencias en la creación de un caso de prueba? ¿O en qué tipo de caso utilizarías una partición de equivalencias? Los tipos de la partición, a ver, la verdad no sé cómo transmitirlo. Pero sí entiendes a qué se refiere la partición de equivalencias. ¿Cómo funciona? Por ejemplo,
si no me equivoco, sería me trabé yo. Descuida. La partición de equivalencias es una técnica donde trabajamos justamente partiendo cosas, por ejemplo, supongamos una edad, ¿no? O valores en montos. Tú tienes montos de 0 a 100, por ejemplo, ¿no? De 0 a 100, y necesitas ver cuántas pruebas necesitas para hacer aquí. Lo que te dice la partición de equivalencia es que necesitas por lo menos una prueba válida y otra inválida Claro. para ellos, ¿no? Entonces, utilizarías un dato en ese margen de 0 a 100, que podría ser 50, 25 o cualquier otro número, y utilizarías otro número que esté fuera de ese rango, ¿no? Que podría ser 150, 101, ¿no? Para poder validar. Entonces, eso es la partición de equivalencias. Utilizas un Sí, valor sí. específico dentro de los rangos que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque la partición de equivalencia te dice que supongas que cualquiera de los otros resultados que estén en el rango te van a dar el mismo resultado válido. O sea, si tú pruebas con 50 tiene que ser válido, y si tú pruebas con 10 tiene que ser válido porque está dentro del rango de 0 a 100. Eso es un poco lo que es la partición de equivalencias, Víctor. Ah, Sí, ya me recuerdo. ujú. ¿Eso más o menos lo que recordabas? ¿Sí? Sí, no sabía cómo transmitir. Descuida, descuida. Eh, Tengo dos preguntas más. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor fortaleza? Y dos, ¿cómo sientes tú el trabajo en equipo? ¿Qué sientes tú que debería funcionar en un trabajo en equipo de manera correcta? Primero que nada, en trabajo en equipo, creo que me gusta el hecho de que todos podamos aportar distintas ideas, Ujú, de que cuando a alguien le falta algo tenga la comparación de un compañero y podamos agilizar todo tipo de trabajo. También el hecho de aprender constantemente, la relación continua, socializar. eh, en todo sentido creo que coopera y ayuda a que un trabajo sea más eficaz y veloz. ujú, ok. En cuanto a mi fortaleza, creo que sería que siempre trato de, de poner lo mejor de mí para el grupo, Ujú, ok, está bien. en el Entonces, sentido de ayudar. te pongo una Sí, situación y me gustaría que me respondas qué harías tú en esa situación. Hablaste de que conoces Scrum y todo. Pongamos que estás en el último día de tu sprint, ¿no? Tu sprint que dura usualmente 2 semanas, estás en el último día y hay que entregarlo. Hay que entregarlo con todas las historias de usuario que tú mismo mencionaste, que seleccionan en el planning para poder ingresar y todo. Este, y, y recién faltando 2 horas para que se pueda terminar el sprint, el desarrollador te entrega la historia para que puedas probar. ¿Qué harías tú en esa situación? Falta muy poco tiempo para poder probar. Y el día lunes hay que entregárselo al cliente. O sea, es viernes. Y el día lunes hay que entregárselo al cliente. ¿Qué harías tú para poder solucionar esta situación? lo pruebo, lo resuelvo, pero sí le diría en este caso al desarrollador que tendrá que haberlo dado con un día de anticipación, aunque sea. Ujú. Eso ¿Y, lo haría por el equipo y por entregar un buen trabajo. ujú. ¿Y qué pasa si no se terminó durante el día tus pruebas? Y aceptaría mi parte también, porque yo me comprometí a realizar, que no llegué con el tiempo estimado que planeaba. Ok, genial. Está bien. Gracias por esa respuesta. La- ¿Cómo sientes tú la preparación continua? ¿Cómo te sientes tú de estarte preparando continuamente? ¿Eres una persona que te gusta estar buscando información, aprendiendo? ¿Cómo te sientes tú en este aspecto? Sí, considero una persona actualmente autodidacta que comencé este tipo de manera de aprender y actualmente estoy realizando un curso que sí, estoy implementando todo lo que anteriormente para mí era teoría con lo que le comentaba de la automatización y Ujú, acá estamos viendo todo lo que sabía de la teoría en práctica. ok, Y todo eso me motiva a seguir y introducirme más porque es gigante este mundo ujú, y me queda mucho que aprender. Yo recién estoy en lo básico, soy un pollito, para llamarlo de ujú. alguna forma. Ok, está bien, Víctor. Eso es bueno. ¿Por qué?
te digo, bueno, todavía me quedan un par de entrevistas más en esta semana, pero buscamos a alguien que esté dispuesto a poder desarrollarse y seguir aprendiendo. Probablemente va a tener que aprender muchas cosas y esa forma autodidacta nos puede servir muchísimo a nosotros por aquí. Eh, pero bueno, nada más que agradecerte por tu tiempo. Gracias por las respuestas que has dado. Y, y bueno, fuera de eso, no puedo decir, simplemente cuando vayas no solo aquí, tal vez te estés trabajando con nosotros o no, siempre desenvuélvete. Trata de perder los nervios, que la persona no noten que estás nervioso. ¿Está bien? No, Este, siente confianza mucho en lo que dices. Como te digo, a veces los nervios nos hacen que nos traigamos un poco, pero es normal. Pero nada, gracias por tu tiempo y espero que volvamos a conversar y tal vez contar contigo aquí en Novus. Así le que agradezco por la oportunidad y espero volver a verlo. Un gusto. dale, muchas gracias. Ah, ujú. Ahí está. Bueno, ya tenemos las dos entrevistas. Espero que les sirva un poco de experiencia para aquellos que inician en el mundo de testing. Y si quieres sumarte, escríbeme. Estoy dispuesto a ayudarte. Escribe en los comentarios, escribe a, nuestro, a nuestra página dentro de Novus, ¿no? Y escríbenos también para poder darte una guía. Separa tu entrevista si quieres que practiquemos y que puedas ayudar a otros también a tener un feedback. Una de las cosas más importantes dentro de una entrevista de trabajo es no solo atemorizar al candidato, sino es poder ayudar a que él pueda entender cuáles son sus bases, cómo puede mejorar. Tal vez en esa oportunidad no te tocará estar en ese lugar trabajando, pero es bueno que salgas de ahí fortalecido para poder asumir nuevas entrevistas, sobre todo aquellos que están iniciando recién en las pruebas, ¿no? Un abrazo para todos y mi nombre nuevamente es Jorge Paz. Gracias por poder ayudarlos.